Un instrumento, como les habrá contado, les has contado algo, ¿no? Sí. Pues este instrumento está muy ligado, sobre todo, a los acompañamientos de las voces. Formaba parte del conjunto de ministriles, era el conjunto de instrumentos de viento que se encontraban, pues sobre todo en los oficios religiosos para acompañar a las voces, pero también hacían, pues ahí en ese conjunto está la corneta, que es, digamos, nuestra soprano, que es, o corneto, por no confundirlo con la corneta militar. Es un instrumento renacentista curvo, supongo que lo conocerán ustedes, se toca con boquilla y es de madera y suena muy dulce. Luego tenemos en el conjunto español otro instrumento de doble caña que eran las chirimías, muy parecidas a este instrumento, pero aquí todavía tienen ustedes las compañías de chirimiteros que tocan con instrumentos poco diferentes, pero también de doble caña y provenientes de esa tradición que vino de Asia. Entonces, luego está el sacabuche, que se le llamaba el sacabuche quizá porque también conocido como el trombón de varas, es mucho más fácil de... Pero el sacabuche puede que tuviese ese nombre porque como la vara es como si sacara el buche y lo metiese, ¿no? Sacabuche. De ahí viene o se tragara la vara. Sí. Y luego en el bajo está el bajón, que si os fijáis es el único instrumento que no tiene nombre fuera, o sea, es un nombre que le viene dado de la voz, porque era el instrumento que hacía el bajo. Y entonces en la época se conocía más como una voz más que como un instrumento. Por eso decían voz de bajón, escribían muchas veces en las partichelas, voz de bajón. El bajón tocaba en casi todos los oficios, incluso en Semana Santa, que estaba prohibido sonar el órgano y los ministriles, el bajón tocaba. ¿Por qué? Pues porque es un instrumento grave y no hay tantas voces graves. Ustedes, por ejemplo, aquí en México, que también se tocó mucho este instrumento, incluso hubo una factoría de bajones afincada en Puebla, que construyó muchísimos bajones que fueron a Perú, a las Américas, o sea, una cosa increíble. Juan Gutiérrez de Padilla. Sí, señor. Y asociado con uno de los constructores bajonistas. Y ustedes, que suelen ser un pueblo que tiene voces agudas, más bien agudas, pues el bajón era imprescindible porque siempre faltaban voces graves. Entonces el bajón suplía, digamos, esa necesidad que había en la polifonía o en todas estas cosas para hacer esa voz, ¿no? O reforzar esa voz que había ahí. Allá en España y aquí supongo que también se tocaba en todos lados. Quiero decir, los monasterios para acompañar el canto llano utilizaban un bajonista. Pero los conventos, donde no había, lógicamente, voces masculinas, se conserva una reseña en la que existe la monja bajona, que era la monja que tocaba el bajón. Porque claro, hay que mantener la afinación, aparte de suplir las voces graves que no habían en un convento, lógicamente, pues hay que mantener la afinación de alguna manera. Y el bajón era una de esas maneras. Entonces, bueno, no tengo mucho tiempo, estaría con ustedes aquí toda la mañana, de verdad, explicando muchas cosas, pero básicamente es uno de los instrumentos ministriles más importantes, por esto que hemos hablado. O sea, en Semana Santa el órgano callaba, porque era la muerte de Jesús, callaban los ministriles, con las chirimías y todo esto. Sin embargo, el bajón tenía licencia, por decirlo así, para seguir tocando, porque hacía falta alguien que mantuviese esa base de diapasón armónica, ¿no? Y esa voz. Bueno, les voy a tocar un poquito y ahora pasaré, me he traído al nieto del bajón,
porque sabéis que en esta época todos los instrumentos, en el Renacimiento, todos los instrumentos tenían su familia. Pues las violas da gamba tenían la soprano, alto, la viola baja, etc. Pues con el bajón pasaba también con los bajones, o las chirimías, o las cornetas, o los sacabuches, pasaba exactamente lo mismo. Había una familia de voces, que eran como consort de instrumentos. Entonces, digamos que en esta familia este es el más grave, pero hay otros tres por encima: el tenor, el alto y el soprano, que lo traje, que en vez de bajón se le llaman bajoncillos. Parecen calzoncillos, pero bajoncillos. O bajoncitos se escribía mucho también en la época, bajoncitos. Y se utilizaba mucho también para los villancicos y esta música un poco más alegre y estas cosas de Navidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el bajón. A ver si puedo soplar. La caña, bueno, tú eres fagotista, pues ya has visto que es un poquito más grande que la de fagot. De hecho traigo unas de fagot. Pues si la sacas podemos comprobar la diferencia. A ver, ponla aquí al lado. ¿Veis, no? Y luego está la caña del soprano, que también va a quedar muy bien. Y ponla en el medio. ¿Veis, no? Qué curioso. Claro, cuanto más pequeñito el instrumento, la caña también tiene que variar, porque estas vibraciones serían muy pesadas para un instrumento. Por eso el oboe tiene la caña mucho más finita, o sea, depende mucho del taladro del instrumento, ¿no? Bueno, entonces, pues por ejemplo, un cantus firmus, ¿saben lo que es un cantus firmus, no? Pues que lo solía hacer también el bajón. ¿Veis que por qué se le llamaba dulcián? Porque el sonido es mucho más redondo y más dulce que el fagot moderno, por ejemplo. Los instrumentos modernos lo que han hecho ha sido subir un poco el grado de, ¿cómo decirlo? El grado de estrés que tenemos en la vida, ¿no? Parece que va un poco unido. Es lo que les decía hace rato. Sí, pues entonces esto, por eso se le llamaba dulcian. En Inglaterra era curtal, en Francia era bassoon, en Italia fagotto y en España bajón. Como os he dicho, el único instrumento que toma el nombre de una voz. Bueno, pues más o menos suena así. Bueno, esto es más o menos el sonido del bajón. A ver, ¿qué cantus firmus fue que ustedes copiaron? ¿De quién? ¿Cómo se llama este canto? Lingua, niña, lingua. Una. Muy bien. Eso. Un viaje a...
al baño. Pero bueno, también el bajón en su parte instrumental, pues tocaba con los otros músicos ministriles, pues en danzas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, una improvisación sobre un canario, que es un bajo de... Sobre este bajo improvisaba, ¿no? Pues te puede tocar una pequeña improvisación para el fagotista que vea que no solo hacemos notas largas. Bueno, bravo, más o menos dentro del aire. Gracias. Y ahora veréis cómo suena el bajoncillo, que mis amigos le llaman viajoncillo, porque es un instrumento que llevamos siempre para viajar cuando no hay lugar en las maletas. Bueno, si llego, os voy a tocar una pieza que viene muy propia para despedida, que se llama Agur Jaunak, que en euskera, en vasco, significa adiós, pero también bienvenida. O sea, es como en el italiano, que ciao se dice para despedirse y cuando se encuentran ciao también, ¿vale? Entonces, es una canción que los marineros vascos cantaban cuando, o los vascos cantaban cuando los marineros se iban allende los mares y a lo mejor estaban pues navegando, yo qué sé, 5 o 6 meses o lo que sea, hasta que volvían y los recibían otra vez. Una canción que da mucha morriña, digamos, con una melodía muy, muy característica. A ver si sale ahora. Espera, voy a quitarme esto, que molesta un poco. ¿Esto va a sonar más grave o más agudo? Los tienes muy bien enseñados. Bueno, ha sido un placer compartir
con gente con un futuro maravilloso, por vuestra edad y por vuestras energías. Me gustaría que la próxima vez pues haya un poquito más de lugar, pero Bueno, pues estuvo muy bien. Está probadita para que se queden con ganas. bueno. Primero de ir a su concierto y después de seguir con... Sí, bueno, en realidad el concierto es de la orquesta, ¿eh? Claro. Nosotros estamos trabajando con la orquesta. O sea, Y es Javier está barroco. dirigiendo. Ah. Es barroco español, renacimiento español. Ah, qué bien. Y Monteverdi, también italiano. maravilla. Monteverdi, Bueno, hacemos- pues obrigati tutti. Pues nada, ¿y cómo era tu nombre? Mi nombre es Samuel. Samuel. Vale, sí. Fernando Sánchez. Miren, Sí, nada más y- les quiero leer esta disposición de Sumaya, maestro de capilla